Abramos nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 1. Libro de Nehemías, capítulo 1. Libro de Nehemías, capítulo 1, dice así. Si usted necesita una Biblia, levante su mano nomás, mis hermanos sugieres pueden ayudarle y van a llegar con una Biblia a su lugar. Ábrele la Biblia, por favor, en Nehemías y sirva, por favor, a los que están llegando en esta mañana a la iglesia. Siéntanse bienvenidos, pruebe la iglesia, desilusiónese de la iglesia y tome luego una decisión. Capítulo 1, versículo 1, dice así. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías, un copero, una persona común y corriente, puesto en posiciones de envergadura, en posiciones en las que se requería una gran confianza y lealtad dentro de lo que era el gobernador, el rey. Nehemías es el copero, no es un sacerdote, no es un levita, es un hombre común y corriente que ha sido llevado en cautividad hace años atrás. Ahora está recibiendo las noticias, tal como ya hemos visto en los anteriores sermones, está recibiendo las noticias en base a la pregunta que él ha hecho por sus connacionales, aquellos que están a 1280 kilómetros de distancia, y pregunta por ellos. Las noticias no son gratas. Las noticias están hablando de que este pueblo que ha quedado, la gente que ha regresado, están pasando necesidades fuertes, están pasando vergüenza también. El nombre de Dios está siendo difamado. Están pasando cierta inseguridad también porque las murallas que habían sido derribadas muchos años atrás aún no han sido reedificadas. Las personas que se han adelantado, que están allí ya hace mucho rato, habían edificado el templo, ahí había quedado, y como vamos a ver en algunos libros más adelante, en otros profetas, estaban preocupados por sus propias casas y lo demás quedó allí. Habían empezado hasta a embellecer sus propias casas, pero los muros, las puertas, todo había quedado ahí. Dios pone esta carga en el corazón de Nehemías. Nehemías siente esta carga, lo vamos a ver en el versículo 4. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esto afectó directamente el corazón de Nehemías. Le hizo ver la necesidad, le hizo ver la premura de lo que estaba sucediendo en estos lugares y se apoderó de esta visión. Nace una visión en su corazón y esto lo va a llevar a tomar algunas acciones. La primera que hace es buscar a Dios. No solo se entristece, no solo se decae en su semblante, ayuna, busca a Dios y empieza a orar y busca la dirección de Dios. Dios le pone esta carga en el corazón, Nehemías se apodera de esta realidad y surge una visión. Ha definido el problema, ha definido la solución, define también a continuación las cosas que van a necesitar, la planificación, y luego él va a enrumbar rumbo hacia este lugar que está a una gran distancia. Si sacamos cuenta más o menos como de aquí hasta Tumbes, o como de aquí hasta la frontera con el Ecuador, un poquito más allá. Recuerde que no iban ni en avión ni en carro, esto era de otra manera los viajes, que demoraba bastante tiempo. Pero una de las cosas que podemos saber aquí es que Nehemías, una vez que se apodera de esta visión que Dios pone en su corazón, pasa a la planificación. Y cuando vemos acá a través de los escritos que se nos lega, nos damos cuenta que no va a la loca. En la oración le pide a Dios una oportunidad para con el rey,
el que poseía los recursos, Artajerjes, le pide una dosis de gracia, de favor delante del rey. Y cuando el rey está listo, han pasado 4 meses, el rey le dice: ¿qué cosa tienes? ¿Te está pasando algo? Él empieza a ver la oportunidad que Dios le pone y ¡pum!, lanza su propuesta. Al único que se interponía entre lo que Dios le mostraba y la solución que se avecinaba. Artajerjes era en ese momento la potencia mundial, los persas, tenía todos los recursos necesarios, mandaba en todas estas tierras, las había conquistado, había derrotado a Babilonia, era ahora la potencia mundial en ese mundo conocido. Cuando el rey le pide cuando el rey le pide nombrarle las cosas que necesita, él ya tiene las cosas pensadas. En el capítulo 2, versículo 5, dice: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Lo primero que pide son poderes para poder reedificar todo este lugar. Versículo 5. En el versículo 7, no se queda chico con sus peticiones, dice: además dije al rey, si le place al rey, una vez más, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Pide poderes para ser resguardado, le van a dar jinetes, le van a dar soldados de a pie y le van a franquear el paso en su camino. Recuerden que en estos tiempos era inseguro, recuerden que habían salteadores y un sinnúmero también de situaciones que podían llevarlo a la desgracia. Y Dios le envía bien resguardado. Le dan los poderes para reedificar el muro, le dan los poderes para ser resguardado y le dan poderes para adquirir recursos. En el versículo 8 dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, 1, y para el muro de la ciudad, 2, y note esto, y la casa en que yo estaré. No solo pide para el proyecto, sino también pide para su propia necesidad. Esto es tener las cosas claras. Esto es mirar las cosas de manera adecuada. No está alocado, no le surge una idea y se dispara con todo sin pensarlo y en el camino lo voy reparando. Eso a veces te trae demasiado atraso. Hace una pausa, ora, busca a Dios, elabora la planificación necesaria, lo que va a necesitar, las metas, los recursos, las personas, y luego el rey, cuando Dios le abre las puertas, él tiene algo que decir. No le dice: rey, un momentito, no lo había pensado, déjeme unos días, yo le traigo el proyecto. Él ya tenía las cosas claras. Y podemos ver aquí que ahora que empieza a suceder, el rey le va a abrir las puertas necesarias para que ahora se ejecute la visión que Dios ha puesto en el corazón. Porque dice el Señor Jesucristo: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, pausa, y calcula los gastos, planificación, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús estaba enseñando acerca del costo del discipulado, de lo que es seguir a Dios y no pensar exactamente en las repercusiones de lo que es entregar tu vida e ir con el Maestro. Pero se nos muestra algunos lineamientos de planificación. Se nos muestran algunos lineamientos claros en cuanto a que las cosas, sean o no, las conozcas o no, las determines o no espirituales, hay una enorme dosis de Dios, pero también una enorme dosis del ser humano. Por eso es que cuando sabes hacia dónde vas, no hay por qué tener prisa. Al contrario, haz que el camino sea seguro. Si tú ya sabes hacia dónde te diriges, ¿por qué tienes que correr? Más bien traza lo necesario para que el camino sea seguro. Planifica.
para que lleves las etapas, para que lleves las metas y puedas lograr llegar al lugar donde Dios está poniéndote, donde Dios está mostrándote, o donde en algún momento tal vez hay algún anhelo en tu corazón como un proyecto personal dentro de lo que Dios nos enseña. Aquí vemos, por tanto, lo que Dios nos muestra en esta planificación, algo que vimos la semana pasada. Pero esta planificación tiene dos partes. Una de las cosas que Él oye, una de las cosas que Él entiende, se lo grafican en su mente tal vez a través de imágenes, le capta el corazón, le capta la atención, lo lleva a determinar algunas decisiones, pero otra cosa es verlo en el mismo campo. Se le abren las puertas, hay un viaje, no se nos muestra claramente cuánto ha durado el viaje, pero sí se nos dice en el momento que Él llegó hacia este lugar. Mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, se tomó una pausa, un descanso. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Nota esto, cautela. Yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Note usted cómo Él va a llevar a cabo esto. Ahora empieza a evaluar la situación y va a sacar un diagnóstico. Él va a decir exactamente cómo están las cosas. Versículo 13. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. En efecto, constató lo que le contaron en el mismo campo. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Versículo 16. Y no sabían los oficiales dónde yo había ido. Note acá un sinnúmero de personajes. Oficiales, 1. Ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos, los connacionales, y sacerdotes, los líderes religiosos, ni a los nobles, están hablando de la élite, están hablando de los adinerados, y oficiales, ni entre los demás que hacían la obra, obreros, funcionarios, todos ellos tal vez hasta hablaron mal de Nehemías. Este hombre, ¿qué hace acá? ¿A qué ha llegado? Está descansando 3 días. Él no tiene ninguna prisa para ejecutar y decir, oye, mira lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y algún escéptico por ahí, como vamos a ver un poco más adelante, se traiga abajo una buena idea o una visión. Solamente está buscando mirar, constatar con sus propios ojos lo que le han contado tal vez meses atrás, en una enorme distancia de 1280 kilómetros, y ahora está viendo la forma exactamente de cómo va a ejecutar esta labor. Si tú notas acá, hay una enorme sincronía entre la voluntad de Dios y la determinación humana. El hecho de pertenecer al pueblo de Dios no significa que dejes de usar tu mente. El hecho de pertenecer y de tener el Espíritu Santo morando en tu corazón no significa que tú puedes ir por fe y caminar a la loca y subir a un micro sin pasaje porque Dios me lo va a pagar. La vida no es así tan espectacular. Es mucho más sencilla. Hay algunas directrices que Dios nos dice claramente de cómo se debe andar. Pero a veces, cuando sabe uno hacia dónde va, lo mejor que puede hacer es hacer que ese camino sea seguro. Este hombre descubre la realidad, lo constata con sus propios ojos, y después que ha visto todo esto y entiende claramente lo que va a hacer, recién empieza la convocatoria. Note usted en cuanto a la convocatoria. Dice, versículo 17, les dije pues, vosotros, ya reúne al pueblo, ya reúne a todas estas personas que le ha nombrado anteriormente en el versículo 16, vosotros veis el mal en que estamos,
que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, hay una invitación, y edifiquemos, se incluye el ahí también, el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Les muestra la salida, les muestra la solución, los invita a edificar estos muros, pero no les dice hagan, edifiquemos. No les dice edifíquenlo, hagámoslo juntos. Cuando un hombre o una mujer tienen una visión, están unidos, hay una unidad en medio del desarrollo de esta visión. La Biblia nos enseña en el Salmo 133 que donde existe este tipo de armonía, Dios envía no solo bendición, sino también envía salvación a ese lugar. No solamente hay gente que se salva, sino también esta misma gente prospera, porque hay una armonía en esa unidad, todos van hacia un mismo sentido. Nadie está haciendo lo que le da la gana y viviendo como mejor le parece. Hay una unidad y juntos apuntan hacia ese Dios. Y se nos muestra claramente que en esta etapa Él toma bastante cautela antes de poder llevar y ejecutar esto. Cuando Él sale de noche no es porque le falta fe. Cuando Él sale de noche a evaluar no es porque está cambiando de ideas, de repente se me ocurre una idea mejor. O cuando está saliendo de noche y cabalgando y mirando exactamente cómo están las ruinas, no es que está buscando nuevas probabilidades, está constatando con sus propios ojos, in situ, lo que le han dicho a través de sus oídos, lo que él acaba de escuchar. Nadie podía acusarlo a él de que estaba andando completamente a la loca. Él sabía exactamente hacia dónde iba. Y ahora que invita a esta gente, invita a los pobladores, se encuentran diferentes tipos de personas. Pero aquí empieza uno de los grandes peligros. La próxima semana miraremos uno de los peligros inevitables. Inevitables, no lo podemos evitar. Los vamos a vivir sí o sí. Pero aquí empieza a surgir uno de los primeros peligros. Y uno de los primeros peligros, cuando Dios pone una visión familiar, cuando Dios pone una visión en una iglesia, primero es la falta de fe. Esta falta de fe se puede traer abajo un montón de cosas. La falta de fe de empezar a mirar las circunstancias, de interpretar el contexto, de interpretar la realidad, de interpretar las limitaciones que pueden tener razón, que puedes estar viéndolas, pueden terminar haciendo retroceder al mejor de los jinetes. Por ejemplo, cuando Dios le mostró la visión a Abraham y le habló de toda la magnitud de pobladores que iban a salir de su propio tronco, Abraham ni siquiera entendía exactamente todo lo que iba a suceder a lo largo de los años, de los siglos. Y cuando el pueblo está completo ya ahí en Egipto y ha sido guardecido por Dios, el pueblo se ha multiplicado, los egipcios están asustados porque se siguen reproduciendo, no se le muere nadie y están como el conejo aumentando, y ya los egipcios están asustados. Los oprimen, pero Dios ahora se los saca y se los lleva al desierto, y donde Él luego, cruzando ese desierto, les va a entregar lo que les ha prometido, una tierra próspera. Moisés envía 12 espías, ellos van a constatar, igual que Nehemías, la situación que está reinando allí. Ellos no fueron a ver probabilidades, ojo, ellos fueron a sacar un diagnóstico, ¿qué les esperaba en esta tierra? Y en efecto, ellos vieron allí todo lo que Dios les había dicho, pero había algo más. Las ciudades eran altas, eran fortificadas, y encima en estas ciudades habían gigantes. Personas altas, personas, también la Biblia nos habla que habían gigantes, algunos gigantes, y esto de alguna manera los asustó. Cuando ellos regresaron, dijeron que no era posible la misión, así que la misión se suspendió. Volvamos a Egipto. Dios los llevó a Egipto. Toda esta generación que fue prometida por Dios fueron muriendo a lo largo de 40 años, y los hijos que fueron naciendo de ellos son los que 40 años después nuevamente están en la frontera, están a punto de entrar. Nuevamente acá ya el líder no es Josué,
el líder no es Moisés, el líder es Josué. Y envía una vez más, nuevamente, espías. ¿Sabe? Es interesante poder ver aquí la diferencia que radicaba entre los espías anteriores y los nuevos espías. En efecto, las murallas eran altas, la tierra era fructífera, existían los gigantes, pero la forma en que interpretaron la realidad es lo que determinó finalmente que unos vencieran y otros fracasaran. La manera en cómo ellos interpretaron lo que vieron definitivamente hizo que algunos de ellos finalmente gozaran y disfrutaran lo que Dios tenía para ellos y otros finalmente simplemente se los contaron. Es interesante poder ver que tenemos a veces ideas muy pequeñas de la manera en que Dios quiere usarnos. A veces nuestras ideas son muy pequeñas y ese Dios el que tenemos a veces se parece más al que tenemos en una estampita o está colgado en un cuadro. Las ideas son a veces muy pequeñas en cuanto a ese Dios que quiere usarnos a su manera. Pero sabe, cuando hay una visión, la gente que cambia las cosas, la gente que permea su entorno, la gente que cambia la realidad de lo que él vive, de lo que existe, de lo que aletarga, de lo que mata a otros, de lo que retrasa, las personas que cambian primero se consagran a esa visión, a lo que puede ser futuro. Estoy acá, pero voy a estar allá. Primero me consagro a lo que ha de ser. Y luego recién empiezo a mirar mi presente. Porque si tú primero miras el presente y lo evalúas a lo que viene, el presente te vence. Porque el presente es realidad. El presente trae luchas, el presente trae deudas que pagar, el presente te das cuenta que luchas y batallas con tus propias debilidades, que prometes una cosa al Señor y luego estás repitiendo una y otra vez ese mismo pecado. El presente puede traer un montón de información que puede ser hasta cierta, pero que Dios te está mostrando una realidad a futuro a la cual primero tú tienes que creer y consagrarte a ella. Y sabe, la diferencia no está en los recursos económicos, la diferencia está en la disposición del corazón a tomar los riesgos necesarios. Por eso es que cuando vemos aquí lo que Nehemías ha hecho, hay una convocatoria, hay una planificación, acaba de ver las cosas y definitivamente él invita a estas personas. En el versículo 18, en la segunda parte, las personas responden y dicen así: y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Ojo que también lo están incluyendo a Nehemías. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ahí, como una primera muestra del otro peligro que les hablo, versículo 19 y 20, se nos narra ya aquí de antemano algo que el capítulo 4 lo va a desarrollar: la oposición. Los líderes que se encuentran aquí no lo quieren creer, no les conviene, tenían otros planes y ahora viene este hombre a imponer algunas cosas que va en contra de lo que nosotros queremos. Siempre va a suceder eso, es inevitable. Satanás nunca va a querer ni liberar a sus hijos, a los cuales él los posee, a los cuales él es el padre, ni tampoco va a querer que la iglesia, que el reino del Señor avance. Siempre van a haber luchas, es inevitable, saldrá a su encuentro. Y como lo decía Jesús, los primeros enemigos que se van a levantar es tu propia familia. Se van a burlar, te van a decir, pero ¿qué estás haciendo si nosotros somos de esta religión? ¿Pero a dónde estás yendo? ¿Qué te pasa? ¿Te han lavado tu cabeza? Y van a suceder cosas así, que no les sorprenda, porque estas cosas están antedichas ya por el Maestro, 2000 años atrás. Pero cuando vemos aquí la respuesta que le da a este pueblo, definitivamente nos muestra aquí el tamaño de liderazgo de este hombre y nos lleva a una de las primeras verdades que tenemos que analizar. Demasiadas personas creen que las condiciones determinan las decisiones, pero con más frecuencia las decisiones determinan las condiciones.
¿Parece un trabalengua? Lo voy a hacer entender un poco mejor. Demasiadas personas piensan creen que las condiciones determinan las decisiones. Pero con más frecuencia, al contrario, las decisiones determinan las condiciones. Le explico algo mejor. Algunas personas piensan que voy a empezar a servir al Señor cuando deje de pecar. Esa es la condición ideal. Cuando esta condición se dé, yo voy a empezar recién a servir al Señor. Bueno, te doy la mala noticia de que hasta que seas viejito, bien viejito, igual vas a seguir pecando. Y de que tú seas viejita y bien viejita, más que tu viejito, igual vas a seguir pecando. Nacemos pecadores, somos pecadores limpiados en la sangre de Jesús, justificados por Él, pero la realidad del pecado nos acompañará hasta el último día de nuestras vidas. No va a haber una condición ideal para que tú dejes de pecar. En algún momento que estés sirviendo al Señor, pecarás y te tendrás que limpiar y confesarás tu pecado y te limpiarás la ropa y tendrás que seguir con el Señor, porque no hay marcha atrás. Amén. Otra de las condiciones a veces dicen las personas, está bien, yo empezaré de alguna manera a comprometerme cuando ya tenga la salud estupenda. Ya cuando mi estómago ya no me esté doliendo, esta gastritis no me esté fastidiando, yo voy a ir con Él. Yo le voy a entregar mi vida, yo voy a estar con Él. Bueno, tienes que saber también otra mala noticia, que desde el momento que nacemos empezamos a morir. Porque nuestras vidas han caído en una desgracia que se llama el pecado. Y desde el momento que nacemos, nuestro cuerpo empieza a morir. Cumpleaños felices no son tan felices si es que lo miras desde la verdadera óptica. Es un año menos de vida. Y la realidad de la muerte es una realidad también en nuestros cuerpos. Otra de las cosas que personas dicen, cuando mis hijos crezcan y ya estén en el colegio, yo ahí empezaré de alguna manera a servir y comprometerme con el Señor. O cuando me cambie de trabajo, porque este trabajo de verdad es terrible. Estamos buscando las condiciones ideales. O cuando termines la universidad, o cuando dejes ese vicio, o cuando de alguna manera alguien te puede invitar, yo estaré respondiendo. Las condiciones no se van a dar. Tú tienes que generar las condiciones a través de la decisión que tú tienes que tomar. Tú tienes que cambiar el entorno que te rodea. Porque si tú estás esperando que el entorno te dé la bandera de partida, estás perdido. Tú tienes que cambiar la realidad. Si eres un hijo de Dios, tú tienes el poder. Si eres un hijo de Dios, tú tienes las instrucciones. Si eres un hijo de Dios, tú tienes el respaldo, la familia, la iglesia. Y tú tienes que darle forma a ese entorno, porque las condiciones no se van a dar. Porque este no es nuestra patria, este no es nuestro reino. Estamos yendo hacia otro lado. Si no creas las condiciones necesarias, si la iglesia no se enfrenta aún en medio de sus limitaciones, aún en medio de su falta de recursos, aún en medio de su falta de hombres y mujeres que estén comprometidos y está esperando que todos respondan, la iglesia no funciona. Y esta es la idea en la que a veces las personas están perdiendo tiempo o están estancados. Nehemías involucró a muchos. Una de las cosas que entendimos en la anterior visión de esta iglesia era que le pedíamos a Dios cosas que probablemente no estaban dentro de los planes iniciales. Queríamos una iglesia grande, un terreno grande, no teníamos edificación, estábamos viviendo en alquiler acá al costado, bajo una lona que nos zancochaba, nos mataba, y estábamos dispuestos a vivir así y a hacer la iglesia así, mientras trabajábamos para llegar a esto. Pero le pedíamos a Dios un terreno grande, ubicado en un lugar estratégico donde otras personas nos pudiesen encontrar, pero a su vez era barato. Se presentaron algunas oportunidades. Era grande a veces el terreno, pero estaba tan escondido, como ya lo he dicho a manera de chiste, tan escondido el terreno que ni el diablo nos podía encontrar para tentarnos. ¿Quién iba a llegar ahí? No se daban las condiciones necesarias para llevar a cabo esta labor. Y cuando se dieron las condiciones necesarias porque apuntábamos hacia ello, ni corto ni perezosos, Dios también trajo los recursos.
porque solo teníamos el 70% para poder comprar un terreno. Y Dios nos trajo a este lugar que estaba en juicio, se supone. Y cuando yo salía con el anterior misionero, le digo, y este lugar era un basurero. Y este lugar, ni lo pienses, me dijo, ni lo pienses. No sabes cuánto hemos intentado buscar a esta persona. Este terreno está en problemas terribles, me dijo. Y su dueña vive en Estados Unidos y no sabemos dónde vive. Cuando se dieron las condiciones necesarias, que lo que le hablo de Nehemías, ¡pum!, se abrió la cosa. Y éramos los únicos negociadores en medio de esta carrera. Pero esta es la cuestión. No estábamos esperando el momento propicio. Y aprendimos una gran verdad. La visión dicta el presupuesto, no el presupuesto la visión. Si yo tengo una visión, después de ver la visión, lo que miraré ahora es cuánto necesito. Porque una forma equivocada de emprender un proyecto o de emprender una visión de iglesia es ¿cuánto tenemos? Ah, tenemos esto, hagamos entonces algo pequeño. Hagamos algo que nos alcance. No. Cuando uno tiene una visión clara, la visión determina qué presupuesto vamos a necesitar. Y los recursos llegan después. Amén. Son cosas que hemos ido aprendiendo en el camino. Ahora estamos a puertas. ¿Sabía usted, hermano Alfredo, que ya nos construyeron el paradero? En 10 años lo vamos a comprender. Pero una de las cosas claras es que esta es una realidad. Y a donde estamos y donde estamos situados, Dios finalmente nos va a llevar a una próxima estadía, a un próximo paradero donde cada uno de nosotros podrá servir al Señor de manera eficaz. ¿Amén? Parecen asustados. ¿Amén o no? Amén. Despierta el que está a su lado, hermano. Ahora, cuando uno mira lo que Dios nos muestra acá en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 32, es largo el tema que vamos a estudiar, se nos muestra claramente la estrategia de cómo Nehemías va a ejecutar esta visión. Le puedo mostrar al menos algunos. En el versículo 1 del capítulo 3 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron, levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Lo que me interesa acá recalcar es que las personas que fueron convocadas, sacerdotes, labradores, orfebres, constructores, nobles, gente de dinero, líderes religiosos, cada uno de ellos fue puesto por Nehemías en el lugar que les correspondía. Aquí vemos en el capítulo 3, versículo 1, que los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas. Pasaría desapercibido de nuestro estudio de la palabra si no entendemos qué significaban la puerta de las ovejas. Los sacerdotes eran los que sacrificaban los corderitos para derramar la sangre en el altar por el perdón de los pecados de la familia que se presentaba ante el templo. Eso es lo que anteriormente era. Hoy, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. Amén. Pero en estos momentos, antes de la llegada del Maestro, antes de la llegada de Jesús, los corderitos eran ofrecidos en sacrificio y su sangre derramada sobre el altar. Esta puerta les correspondía a ellos, porque por ahí entraban todos estos corderitos que luego entraban a un patio para luego esperar su turno a ser sacrificados. Les correspondía, lo tomaron. No había ninguna excusa en cuanto a esto. Es más, este era un trabajo duro. No estoy hablando de ladrillos, de bloques de piedra, de mezcla, de madera. Y fíjese cómo actúan algunas personas que no tienen probablemente los medios necesarios. Versículo 12. En el versículo 12 dice: junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de Jerusalén. Parece desapercibido hasta que tú llegas a esto. Él con sus hijas. Este hombre definitivamente, la conocemos acá, era chancletero, por así decirlo. Era un trabajo de varones, de construcción, de labrar fuerte, de trabajar duro, pero no tenían ninguna excusa ante esta situación. Sus hijas junto a él
hicieron también su parte. Entonces, cuando tú puedes ver aquí, no solamente cada uno hacía la parte que le correspondía, el proyecto que le tocaba, sino que a su vez no había ningún pretexto para decir, oye, ¿sabes qué? Me falta un hijo varón. Con lo que había, se hacía. Imagino que ellas no trabajaban tan arduamente como lo vamos a ver en el capítulo 4, pero de que tienen las fuerzas necesarias y el temor de Dios y el amor por el Señor, nadie lo va a dudar. Nadie lo va a dudar. La actitud de cómo lo hacían, en el versículo 20 nos muestra otra. Después de él, capítulo 3, versículo 20, dice, después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo. Note la palabra aquí, fervor. Esta palabra tiene una raíz de poseído por Dios. Esta persona está haciéndolo con todo su corazón, con todo su ímpetu, porque se lo hace a Dios. Y esta era la actitud de cómo esta gente ahora no solamente estaban buscando salir de la vergüenza, no solamente estaban buscando seguridad para ellos, lo estaban haciendo porque simple y llanamente el nombre del Señor, su Dios, estaba en oprobio, estaba en vergüenza. Y vemos aquí la unidad de cada uno de ellos. ¿Cómo esto lo podemos interpretar en el Nuevo Testamento? ¿Cómo esto lo podemos nosotros entender en el Nuevo Testamento? Porque estamos hablando de un antiguo pacto. Y en el Nuevo Pacto la Biblia, ¿cómo nos habla? ¿Cuál es nuestro papel? Una de las primeras cosas es que necesitamos entender que ahora no hay un sacerdote. Todos somos sacerdotes. Que no hay una persona privilegiada. Que no hay una persona a la que tú vas y le cuentas tus pecados. Todos somos sacerdotes, todos somos reyes, todos somos embajadores. Todos tenemos la responsabilidad. Por eso es que el texto en Primera de Pedro dice así: cada uno, todos nosotros, la iglesia, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme de gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros podemos desglosar esta realidad, podemos desglosar este equivalente al nuevo pacto. Una de las primeras verdades es que todos hemos recibido capacidades. Ahí dice, cada uno según el don que ha recibido. Y ojo, está hablando de cada uno. Cada uno de nosotros posee una capacidad espiritual dada por Dios. Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. ¿La conoce? ¿Ya sabe qué es? Porque si tú eres un hijo de Dios, ojo, tienes una capacidad instalada de parte de Dios, una herramienta que Él te ha entregado. Lo otro que podemos tener también son habilidades. Estas habilidades naturales o destrezas naturales que tenemos, algunos para el dibujo, otros para los números, otros para la mecánica, otros para la madera, otros para el fierro, otro tal vez para la administración. Hay diferentes habilidades que cada uno de nosotros posee y se nos muestra aquí claramente que no somos los receptores o los beneficiarios de esas habilidades espirituales o naturales. ¿Quiénes son los receptores? Ahí está en el texto. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Yo estoy necesitando de algunos de ustedes y ustedes me están necesitando en esta mañana. Lo que yo les entrego, tú tienes algo que entregarme a mí, porque si no, yo no estoy completo. Lo que yo te puedo entregar en esta mañana, hay algo que tú tienes en tu capacidad que debes entregarme a mí. Y estás obligada tanto hacia mí como yo estoy hacia ti. Esta es la idea. Hay una unidad acá y aunque somos varios, somos una iglesia. Y dentro de esa iglesia hay una diversidad de oportunidades. Por eso dice el texto, según la multiforme gracia de Dios. Las personas que viven para sí mismos son islas, que gastan su vida en sí mismos, que buscan su beneficio, que buscan sus oportunidades, que buscan su propio bienestar y su propia estabilidad emocional, económica, afectiva, lo que sea, pero no vive para el cuerpo.
Pero otra de las cosas que se nos muestra acá es que tenemos diferentes oportunidades. Lo tercero que se nos muestra es que debemos ponerlo en beneficio de los demás. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Hay dos ramas, dos vertientes solamente para los dones, y todos los dones se encuentran en una de estas vertientes. La vertiente de la enseñanza. Puedes discipular a otros, puedes predicar, puedes evangelizar, puedes edificar a una persona con un consejo, puedes consolar, puedes de alguna manera enseñar niños, jóvenes, puedes enseñar doctrina. Hay una rama donde las capacidades espirituales caen, enseñanza. Y la otra rama tiene que ver con el ministerio, con ministrar, que es servir. Uno tiene que ver con la boca, el otro tiene que ver con las manos. Donde tú ayudas, donde tú acomodas, donde tú puedes barrer, donde tú puedes extender una mano y darle de comer a una persona, tiene que ver con este desprendimiento y este amor. Y esto es lo que Dios nos ha entregado. Hay un sinnúmero de capacidades espirituales que caen en estas dos vertientes, o de la enseñanza o del servicio. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Jesús en algún momento va a pedir cuenta de estas cosas, porque tienes que saber en estas parábolas que al que le dio 10, el que recibió 10 le dijo, Señor, me diste 10, toma 10 más. Señor, me diste 5, toma 5 más. Señor, me diste 1, y tenía miedo de perderlo y que tú de pronto me regalas. Mejor lo escondí, Señor, y me dediqué a hacer mi vida, y me dediqué a hacer mis cosas, y me dediqué a mis proyectos, y me dediqué a todo lo que yo anhelo, Señor. Acá está, lo he cuidado. Eso será una enorme vergüenza para tu vida. Enorme vergüenza. Y aunque acá puedas encontrar un poco de dicha en este mundo, de verdad, hermano mío, si eres un hijo de Dios, hay desdicha que vas a encontrar cuando cruces el umbral hacia la eternidad. Por eso es que no todos se sienten representados, no todos se sienten invitados. Fíjese usted, por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 3. Dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero, note usted acá, sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Aunque todos reaccionaron, siempre hay algunos que no necesariamente se sienten dentro. Hay algunos que caminarán por la periferia. Hay algunos que velarán por sus propios intereses. Aquí lo que vimos es que los grandes, estamos hablando de los terratenientes probablemente, no se sintieron invitados. Conmigo no es eso. Vayan haciéndolo, háganlo ustedes, pero yo tengo otros planes. Y esta es una de las realidades, comparando con este texto, de que cada uno de nosotros tiene la obligación de beneficiar a la otra persona. Y la otra persona tiene que repercutir también de la misma manera hacia ti. Pero a veces hay personas a las que no se sienten invitados. ¿Quiénes son estas personas? Son personas donde Jesús es una actividad más en su vida. El Señor, hay muchas cosas que hacer, mi trabajo, el deporte, mi diversión, mis estudios, no sé, el cuidado de mi casa, mis hijos. Jesús, bueno, es otra actividad dentro de mi ocupada vida. Estas son estas personas, las que juegan o viven a la religión. Cuando hablamos de personas que están invitadas, son las personas que tienen al Señor como centro de sus vidas. Y todo lo demás gira en torno a esa realidad, a los deseos de su Maestro, a los deseos de su Señor. ¿Dónde está usted parado? ¿Dónde usted está ubicada? ¿Cuál es la realidad sobre la cual gira tu vida? ¿El Señor es solamente una actividad más de tu día a día? ¿O el Señor es el centro sobre el cual gira todo lo demás? Y todo lo demás se acomoda, y todo lo demás es bendecido, y todo lo demás es a su vez prosperado. O tienes que estar luchando día a día con la frustración.
y tienes que estar deshierbando continuamente la hierba mala que surge cada rato en tu jardín. ¿En dónde estás? Y estas son las realidades que podemos ver en cuanto a los que invitó Nehemías. Vengan, vamos, edifiquemos. Y la gente se sintió invitada. Y la gente que estaba adentro dijo, aquí estamos. Entonces, esta es la idea. Yo no puedo olvidarme de la anterior visión que nosotros hemos tenido de personas que ya no están entre nosotros, pero que las he respetado y les he admirado. Wow, yo creo que sí. Conozco una de las hermanas que ahora está parada frente a su Señor. No tiene ningún tipo de conciencia mala frente a su Dios y lo está disfrutando. A veces por las varices tenía que venir vendadas las piernas, pero ahí estaba parada todo el día, habiendo desde muy temprano preparado algunos alimentos, algunas cosas para poder darle a los niños. Nadie se lo pidió, nadie le daba dinero, lo hacía de su propio peculio, de su propio amor. Y ahí estaba. Y cuando una persona se acercaba y no tenía, ella daba de su propio, se lleva nomás. Y lo que a veces juntaba, agarraba y daba para materiales de la compra de niños cuando no habían los recursos necesarios. Era una enorme bendición tenerla. Siempre es la persona primerito que podía estar ahí contando. O tengo otro personaje más. A pesar de que a veces estaba con su salud resquebrajada porque se sanaba de una, le salía a la otra, se sanaba de otra, le salía a otra. ¿Hasta dónde vamos a orar? Le decía yo a veces en broma. Porque luego me venía con esta, luego venía la otra. Pero no me chupo, me decía. Y se iba a los centros de rehabilitación de mujeres y discipulaba a las mujercitas ahí, que eran adictas a la pasta básica de cocaína. Y ahí estaba con ellas. Y les estaba formando. Y a veces me decía, ore, pastor, porque una se agarró, se ha saltado el muro y se ha tirado y se ha escapado, me dice. Y ahí estaba. Y son personas que le han servido a su Señor, que le han dado a su Señor y que ahora están paradas frente a Él y disfrutando de ese Dios, esperando el momento en que se encuentren finalmente ante esta realidad. Porque es necesario que todos nosotros, dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, que todos nosotros, está hablando de los cristianos, aquí no está hablando de las personas que no conocen al Señor. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra tribunal un poco que nos asusta. Pero la palabra tribunal tiene que ver con podio, bema en el idioma griego. Y es este podio donde se paran los de las Olimpiadas. ¿Usted ha visto? El que quedó en primer lugar, el segundo y el tercero. Y reciben sus medallas y se canta el himno nacional de su país. Esta es la idea del tribunal de Cristo. Donde estaremos, donde compareceremos y no se nos va a juzgar por nuestro juicio, por nuestros pecados. Porque nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Se nos va a evaluar nuestra labor, sea buena o sea mala. Y conforme a esa labor que edificaste, que serviste, que diste, que engrosaste tu cuenta celestial, sobre eso recibirás. Algunos, cuando revisamos este texto, pasan con las justas, como por fuego, dice. En el idioma español sería, se salvan por un pelito, pero se salvan porque Dios es fiel. Lo que Él prometió, lo cumple. Pero esta será una realidad, y donde todos los cristianos compareceremos allí, y donde los cristianos definitivamente recibiremos del Señor lo que Dios va a decir a través de muchos ángeles y criaturas: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Así que vamos terminando esta enseñanza. La próxima semana vamos a mirar lo inevitable, pero tenemos que entender una gran realidad. La iglesia de Puente Piedra está a puertas de una próxima visión. Ya estamos lanzándola. A lo largo de los próximos meses vamos a ir explicando muchas cosas. Se va a armar un taller en las tardes, vaya acostumbrándose, donde usted va a entrar a grupos pequeños aquí en la iglesia y va a descubrir las capacidades que Dios le ha dado. Lo va a llenar por 4 semanas consecutivas. Usted va a entrar a un pequeño grupo,
va a recibir las instrucciones, va a un manual, va a salir entendiendo claramente qué le ha dado Dios, qué le ha puesto en sus manos y va a buscar una oportunidad de servicio que se la vamos a plantear. Hay un proceso en el cual usted va a entrar, un proceso de pasos donde usted puede ir viendo cómo su vida se va a transformar, un escenarios ideados para que usted no solamente pueda adquirir conocimiento, para que pueda adquirir destrezas, para que pueda relacionarse en un contexto de amor y de amistad, pero a su vez también para que finalmente pueda reproducirse, porque este es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Queremos invitarte, o queremos que te sientas invitado a servir con tus capacidades una vez que las descubras. Tú conoces tus habilidades. Queremos que te pongas con nosotros al frente de batalla y queremos que te unas, porque en la batalla necesitamos unos a otros, ayudarnos, estar alertas. ¿Por qué? Porque esto va a redundar en coronas que finalmente pondrás a los pies del Maestro. El Hijo de Dios que se repliega frente a este desafío, definitivamente no estará disfrutando lo que Dios tiene para él. Hace muchos años atrás, el domingo pasado lo conté en la mañana, estaba un trabajador y estaban culminando ya los parques temáticos de Walt Disney. El trabajador le habla al supervisor de la obra, Mike Banks se llamaba este supervisor, y mirando cómo iban construyendo, iban terminando este parque temáticos de Walt Disney, le dice a Mike Banks, le dice, qué pena que Walt Disney no vio o no vivió para ver esto, le dice. Qué pena, le dice a Mike Banks. Y Mike Banks le responde, sí lo vio, le dice. Mucho antes que todos nosotros. Esta es la razón por la que hoy estamos terminando de construir este parque. Él ya lo había visto. Él ya lo había tal vez hasta experimentado en su corazón. Pero cuando se ejecutó este momento, él ya no estaba entre ellos. Y esta es la idea. Cuando Dios habla, cuando Jesús ora, en Juan capítulo 17 está orando por ti y por mí, y tú y yo ni siquiera hemos nacido. Y está pidiendo cosas muy puntuales para que tú y yo hagamos en medio de la visión que el Padre Celestial le ha dado. Estamos uniéndonos a esto. ¿Qué iglesia usted espera ver? Una iglesia que probablemente sirva para sus beneficios, una iglesia que le atienda a sus necesidades, una iglesia que probablemente pueda terminar siendo como un hospedaje, una cuna para cuidar a sus hijos, o una iglesia que realmente pueda integrarlas, equiparlos y enviarlos a nuevos territorios, nuevos campos. ¿Qué es lo que usted mira en esta iglesia? Una iglesia que extienda su influencia cada día, que no se centre y se cierre sobre ella misma. Una iglesia que no sea tímida, que se atreva a buscar nuevos territorios, que indague, que explore, que olfatee, que cumpla con la voluntad de su Señor hasta lo último de la tierra. O una iglesia que sirve de entretenimiento, una iglesia que no peñizca ni asusta al diablo. ¿Qué espera ver acá? Una iglesia sensible que voltea la cara cuando ve una necesidad o cuando una visión de Dios está mostrándose, no sentirse invitado. O una iglesia que pueda pensar en la gente sin esperanza, que buscan alivio a sus penas, a sus vicios, a sus dolores, a sus desgracias. ¿Qué tipo de iglesia usted está buscando? ¿Una iglesia que pueda comunicar las buenas noticias del Evangelio? ¿Una iglesia que busque a aquellos que están perdidos? ¿O una iglesia que está enfocada en su confort y en su comodidad? ¿Qué espera ver en todo esto? Yo le pongo esta realidad. ¿Puede ver usted una iglesia santa? ¿Una iglesia que puede gozar de su Señor alegremente? ¿Una iglesia que puede descansar en su gracia y en su misericordia porque la realidad de nuestras vidas las necesitan urgentemente de Dios? ¿O una iglesia que puede
puede convertir ese gozo en libertad verdadera y no en libertinaje? ¿O una iglesia que puede reír y llorar y a veces tomar decisiones duras y tristes por causa de ese Dios santo? A veces es así. Pero estamos metidos todos en este negocio. Si usted nos está visitando y está buscando una iglesia en donde congregar, siéntase invitado. Bienvenido. Hemos estado orando por nuevos obreros. Aún todavía no te conozco y aún no sé qué tienes en la mano, qué herramientas Dios ha puesto en tu corazón, qué herramientas tienes tú. Pero de lo que sí estoy convencido es que Dios te ha hecho pasar por este lugar. Escucha lo que Dios te está diciendo. Permite lo que Dios te está diciendo se anide en tu corazón. Y cuando fuere el momento, cuando fuere el tiempo de usar lo que Dios ha puesto en tus manos, no dudes en usarlo. Porque no solo trae repercusión para el reino de tu Dios, no solo trae repercusión para el nombre de tu Señor, sino también trae repercusión para tu propia vida, tu propia paz y aún tu propia economía. Vamos a orar.